Bueno, pues vamos a buscar en la palabra del Señor en esta mañana, en la primera carta a la iglesia en Corinto. Como sabéis, este domingo no era el que estaba normalmente fijado para tener la mesa del Señor. Nosotros la hacemos el primer domingo de cada mes, pero el domingo pasado, por las visitas que recibíamos, no lo hicimos, así que en esta mañana vamos a tener la mesa del Señor. Y vamos a enseñar como siempre y a traer conocimiento para que los que vayamos a participar lo hagamos en plena conciencia de lo que representa y también de lo que implica en nuestra vida. Y os invito a buscar en el capítulo 10, en 1 de Corintios. Es un capítulo relativamente largo, tiene 33 versículos, pero lo vamos a ir leyendo para que de esta manera los que nunca lo han leído pues tengan ya ahí su conocimiento y los demás refresquemos algunas cosas. Y dice así la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Bueno, el que lo lea por primera vez esto, dudo que entienda algo, ¿no? Dudo que diga, bueno, por ahora no sé de qué va esto. Bueno, pues claro, vamos a explicar algunas cosas. Esta carta a los Corintios trae, y sabemos que los Corintios se refiere a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Esta carta se escribió, pues, sobre 60 años después de que Cristo, ¿verdad?, apareció en la tierra. Se extendió el Evangelio primeramente por Judea, por Samaria, y comenzó a llegar el Evangelio ya a Grecia, a esta ciudad. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo y con el tiempo se fue desarrollando. El apóstol Pablo, en vista a los informes que recibía de Timoteo, ¿verdad?, sobre la situación de la iglesia, él escribe unas cartas para enseñar y para corregir lo que allí podía estar necesitada esta congregación. Me llama la atención, y como vamos a leer en este capítulo 10, que para enseñar ciertas cosas, Pablo se refiriese ahora a hechos que ocurrieron en Israel hace unos 1400 años. Y podríamos pensar, ¿qué relación podría tener lo que le ocurrió a un grupo de personas, a un pueblo, en unas circunstancias después de 1400 años? ¿Qué podía unir a un Corinto, que fuera gentil además, que no fuera judío, con eventos que habían ocurrido tantos años antes? Bueno, pues imagínate, si eso se lo pregunta en aquella época, ¿qué nos preguntaríamos nosotros, no? ¿Qué puedo yo sacar o en qué me puede afectar lo que aquí dice, que habla de unos padres, que en este caso se refiere, bueno, a todo el pueblo de Dios, cuando Dios le llamó, cuando Dios lo estaba formando, y que dice aquí que estuvieron bajo una nube y que pasaron el mar? Bueno, la nube, los que conocemos las Escrituras, pues se refiere a que durante el tiempo que Israel estuvo en el desierto peregrinando, había una nube de día que, aparte de cubrirlos en cierta manera y protegerlos, ¿verdad?, de los rayos solares, era una nube que se movía y ellos iban detrás de la nube. Y cuando la nube se paraba, el pueblo acampaba. Y hasta que la nube no volvía a moverse, ellos no andaban. Esto se refiere a la nube. Podríamos hablar también de la columna de fuego, que era la que durante la noche los iba dirigiendo en el desierto. Bien. Y dice que todos pasaron el mar. Se refiere al Mar Rojo cuando fue abierto, cuando ellos huían, ¿verdad?, de los egipcios,
y se abrió el mar Rojo y ellos pudieron pasar en seco, y cuando los egipcios quisieron perseguirlos y prenderlos o matarlos, el mar volvió a ocupar su lugar y todos los perseguidores perecieron. Eso está, ¿verdad?, en el libro de Éxodo. Y empieza Pablo a relatarle esos eventos. Podríamos nosotros decir, bueno, ¿y en qué podría esto afectar a una congregación, ¿verdad?, que era judía gentil, donde había prosélitos, donde había judíos convertidos, había gentiles también, pero que tenía un marcado carácter gentil? Era una población griega, ¿verdad?, que venía de un sustrato más bien que no tenía mucho que ver en principio con el judaísmo. Dice que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, la nube les cubría, ¿verdad?, y atravesaron ese mar por el interior de esas dos paredes de mar que se formaron. Y dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. La siguiente pregunta es, ¿qué alimento espiritual es el que ellos se alimentaban? ¿De qué comían aquella población que estaba atravesando ese desierto? Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Así que está hablando ya de que toda la nación tenía un plato único. Es decir, seguramente que hoy puede que más bien todos comamos distinto que parecido, ¿no? A menos que dijéramos, vamos a hacer una paella para todo el mundo, ¿no? Pues todos comeríamos el mismo alimento, pero hoy es muy normal que cada uno ya tenga en casa preparado qué es lo que va a comer. No hay una coincidencia, pero no sería lo más normal. Lo más normal es que fuera diverso. Beber, pues ya es probable que la mayoría bebamos casi lo mismo, ¿no? Pero también en el tema de bebida, pues hay variedades. Pero aquí habla de que los israelitas comieron y bebieron lo mismo. Pero además añade que era un alimento espiritual. Y yo te pregunto en esta mañana, descríbeme un alimento espiritual. La oración. La palabra. Cristo. ¿Y eso de qué plato se come? ¿Eso qué color tiene? Es decir, nosotros estamos muy capacitados para describir. Esta mañana me estaban haciendo la boca agua porque estaban hablando de unas codornices y de un pulpo que hicieron ayer. Y me estaban describiendo hasta el pulpo lo grande que era, y las codornices como eran. Y bueno, los alimentos naturales, pues es fácil, te entran porque ¿quién no sabe? Si te hablan de arroz, pues te diré inmediatamente cómo es el arroz, ¿no? Si te hablan de pollo, pues tú no es la primera vez que comes un pollo. Ahora, si te dice un alimento desconocido, tú podrás decir, ¿es animal? ¿Es vegetal? ¿Es pescado? Bueno, pero te dicen, no, es vegetal, pues ya tú vas orientándote. Pero cuando aquí hablan de que toda la nación comía y bebía la misma cosa, pues digo, pero es que allí había más de 1 millón de personas. Y además dice que era un alimento espiritual. Diríamos, ¿qué alimento es ese? ¿Cómo se cocinaba? ¿Cómo se interpretaba? ¿No? Porque mira, al fin y al cabo, si era carne o era vegetales, lo entenderíamos mejor. Y cuando habla de la bebida, dice que bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Hasta aquí, el que lo esté leyendo por primera vez, comprendo perfectamente que se pueda encontrar con un problema de interpretación. Los que ya hemos leído, y quizá lo hemos escuchado más de una vez, sabemos que en mitad de un desierto, ¿qué es lo que más escasea? El agua. Imaginaros que hay que darle de beber en mitad de un desierto a más de 1 millón de personas. Pues, hombre, cuando encontraban un oasis, pues claro, allí se quedaban, ¿no? Y procuraban estar en ese entorno, pero muchas veces iban caminando. Sabemos que milagrosamente había una peña y que de esa peña brotaba agua, pero era agua como la que tú bebes y bebo yo, pero era un agua
milagrosa que Dios mandaba al pueblo para que no muriera de sed. ¿Y qué comían? La Biblia dice que comían un alimento que se llamaba maná, ¿verdad? Maná. Y el maná lo describen, ¿verdad?, como algo que durante la noche caía un rocío y por la mañana cuando se despertaban había como unas tortas blancas con un sabor característico y que tenían que coger lo necesario para un solo día de comida. No podían guardar más de la cuenta porque se estropeaba. Entonces tenían que coger la ración diaria y el viernes cogían doble para el sábado descansar. Pero como trataran de guardar más de la cuenta, se estropeaba. Luego era un alimento diario y milagroso, porque tenían que confiar en que cuando se despertasen por la mañana encontrarían de nuevo lo que necesitaban. Así que tenemos una nación atravesando un camino, un lugar desértico, una vida difícil, que habían tenido la misma experiencia, habían tenido y estaban teniendo la misma experiencia de salir de una situación de esclavitud, que estaban bajo la misma nube, que habían atravesado el mismo mar y que comían lo mismo. ¿Vale? Esa era la situación. Pero era una situación que todo estaba sostenido de una manera milagrosa. Era un auténtico milagro que ese pueblo pudiera subsistir en medio de ese ambiente en el cual se encontraba. Pero ahora mira lo que dice el versículo 5. Pero de los más de ellos, ¿qué dice? No se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es decir, que a medida que los corintios, porque vuelvo a decir que muchos de los corintios no habían sido educados en el judaísmo. Esto lo escuchaba un judío y seguía perfectamente la historia porque desde pequeñito se la habían contado. Estaba formado en el judaísmo y se había convertido, pero cuando le explicaban cosas del Antiguo Testamento las sabía perfectamente. El que era un gentil convertido, pues lo tenía un poco más difícil porque a lo mejor era la primera vez o que no tenía muy claro lo que todo esto significaba. Así que esto se le está explicando a los corintios. Se llega a la conclusión, Pablo dice que de la mayoría Dios no se agradó y la mayoría murió en el desierto, y solamente las generaciones que se iban formando son las que entraron, como sabéis después, en la tierra prometida. Durante 40 años el pueblo estuvo dando vueltas en el desierto y con muchos episodios donde Dios tuvo que actuar con juicio, porque a lo largo de esos 40 años hubo de todo, rebeliones, murmuraciones y bueno, cosas en las cuales Dios tuvo que intervenir, y con una intervención bastante contundente, y muchos de ellos pues se quedaron enterrados en el desierto, no heredaron la tierra que se les había prometido. Versículo 6 dice: ¿por qué sucedieron aquellas cosas? ¿Qué enseñanza podemos sacar? ¿Y por qué Pablo se las escribe a los corintios? A cuento de que el apóstol le relata estos sucesos a esta iglesia, y diríamos nosotros, ¿y por qué permanecen ya para siempre en el libro de Dios que es la Biblia? Por tanto, y generaciones de cristianos lo leeremos y estarán escritos ahí con un propósito. Y si dentro de 3000 años todavía no ha venido Cristo y hay creyentes, estarán leyendo quizás en un sistema, en un formato que ni siquiera podamos imaginar, pero estarán leyendo lo mismo. Amén. Y dentro de 3000 años, ¿a cuento de qué de nuevo recordar todos estos sucesos? Pues porque las mismas experiencias que se vivieron allí las vivimos todos. Amén. Hoy tenemos toda la técnica, hemos avanzado mucho en todos los campos, pero la problemática que se va a tocar la viviremos todos en toda nuestra vida.
Y dentro de 3000 años, si todo sigue aquí, los que les toque también pasarán o podrán pasar por idénticas circunstancias. Dice el versículo 6 más, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no que codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vaya. Es decir, que algo ocurrió allí, algo pasó para que se esté anunciando que hubo un juicio, que Dios no se agradó, que muchas personas perecieron, y lo que se nos va a explicar a continuación es para que hoy nosotros, los que nos está tocando leer esto, no caigamos en el mismo error, para no codiciar cosas que dicen malas. Ya la codicia por sí no es buena, es acaparar, ¿no? La codicia es nunca estar contento con lo que se tiene y estar ahí llenando. Pero si encima esa codicia es de cosas malas, pues claro, ahí hay un gran problema. Hay un gran problema con lo que puede traer a la vida. Dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La palabra exacta no es jugar, es fornicar. Pero bueno, en cierta manera, en la traducción que tenemos, pues ha puesto jugar, ¿verdad? Bueno, pues tener un tipo de diversión o un tipo de fiesta que no era la más recomendable. En el libro de Éxodo, en el capítulo 32, del versículo 5 al 8, se nos habla de ese suceso. El primer olvido que tuvo Israel fue edificarse, es decir, pensando que Dios se había olvidado un poquito de ellos, edificarse un ídolo de becerro, de oro, decir, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto, estos son nuestros dioses, y darle un tipo de adoración que era la que ellos estaban acostumbrados en Egipto. Y la mayoría de las divinidades, tanto de Egipto como de los pueblos colindantes, eran pues más o menos lo que hoy nosotros entendemos como una romería, ¿no? Era celebrar una fiesta con comida, con bebida, con canciones. Bueno, hasta ahí tú dirías, es que se alegren las personas no es malo, no es que sea malo, es decir, comer juntos, cantar, estar contentos, nadie está contra eso. La cuestión era lo que venía después, donde había mucha bebida, donde había ya mucha disensión, donde se iba perdiendo ya la moral, se iba perdiendo ya el respeto, y acababan en lo que nosotros denominamos muchas veces una orgía, ¿no? Donde ya pues el comportamiento de las personas perdía su dignidad y aquello pues era una relación ilícita. Y eso les ocurrió a ellos. Por eso le dice, no seáis idólatras, no vayáis detrás de dioses ajenos a mí, porque esos dioses o esas adoraciones de las cuales detrás están los demonios, llevan a las personas en una serie de estados, ¿verdad? En una serie de pasos hasta su degradación. Leíamos el otro día en el libro de Romanos cómo cuando los hombres quitan a Dios, su gloria, al Dios verdadero, y se abandonan y se van detrás de otros dioses, de otros ídolos, de otras filosofías, se va degradando la persona hasta llegar a lo que la Biblia denominaba cuando las mujeres tenían relaciones entre mujeres y los hombres con hombres. Dice, llegan ya a perder el uso natural. ¿Por qué? Porque ese tipo de adoración a dioses paganos, a lo que no es el Dios verdadero, lleva a la degradación de la persona. Más tarde o más temprano, va en un proceso. En el versículo 3
hablamos de que todos comieron el mismo alimento espiritual y llamábamos maná. En un momento dado a Jesús, eso está en Juan, en el capítulo 6, versículo 31 al 33, le dijeron a Jesús: nuestros padres recibieron señal del cielo porque comieron pan del cielo. Y Jesús les dice: no os dio Moisés pan del cielo. El pan del cielo es el que descendió del cielo y ese pan soy yo. Amén. ¿Qué ocurre? Que los judíos, como no entendieron el significado del maná, porque ellos protestaron del maná, después vamos a ver. El maná era simplemente esa comida que al principio les resultó apetitosa, pero después les resultó cansina, les resultó monótona. Y ellos murmuraron contra el maná. Dice que como con Israel salió más pueblo, porque de Egipto no solamente salieron los israelitas, salieron también otras personas, o bien que estaban emparentados con ellos, o que aprovecharon el momento para irse con ellos. Y son los que influyeron muchas veces negativamente. Y hubo una murmuración diciendo: echamos de menos las ollas ¿de qué? Cebolla. De cebolla. Echaban de menos la cebolla, los pescados y las carnes de Egipto. Y este maná ya sabemos a qué sabe antes de comérnoslo, ¿no? Y murmuraron y le protestaron a Dios del alimento, ¿no? Sabemos la consecuencia, que Dios le dijo: bueno, van a comer carne hasta que les salga por las narices, ¿verdad? Y dice que Dios les mandó un bando de codornices que llenó todo el perímetro del campamento y más allá, y con una altura tremenda. Es decir, que los pobres pajaritos iban en emigración y un viento las desvió. Bueno, fue Dios el que permitió que todos los millones de codornices que iban en emigración cayeron literalmente sobre el campamento de Israel y empezaron a comer codornices. Pero dice que todavía estaban comiendo las codornices cuando Dios comenzó un juicio con ellos. Como Dios dice: bueno, queréis carne, vais a tener. Porque estaban despreciando de alguna manera lo que significaba el maná. Y el maná era un simbolismo de Cristo. Por eso dice Pablo que todos comían de alimento espiritual, porque el maná era más allá que una simple comida nutricional, ¿verdad? Algo que podía saborearse y verse. Hemos visto la roca. En 2 ocasiones Jesús habló de que cuando su espíritu viniese sobre las personas, en ellos sería como una fuente que brota para vida eterna. Por eso Jesús decía: yo soy el agua de vida. El que beba de mí no tendrá sed jamás, le dijo a la samaritana. Entonces Jesús, en vida, cuando Él estuvo en la tierra y estuvo predicando, asumió algo tan vital como era el agua en un país de altas temperaturas y más bien de tiempo seco. Él se definió tanto a una mujer como después en la gran fiesta del templo, en el día final de la fiesta, se definió en ambos momentos como el agua de vida. Y que el que bebiera ese agua no tendría sed jamás, y además de él brotaría una fuente que daría de beber a sedientos. Y ese era el simbolismo real de la roca que seguía Israel. Pero de ambas cosas, ellos en cierto momento se apartaron. Dice: ni forniquemos, dice el versículo 8, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Hubo otro hecho muy lamentable donde el pueblo murmura, el pueblo quiere ya terminar con la situación y dice que Dios permite entonces que aparezcan serpientes que les picaban y morían de terribles dolores. Y hasta que no clamó Moisés,
y el pueblo no hubo salvación para ellos, y solamente se salvaron los que por fe miraron aquella serpiente de bronce que fue construida, y que esa serpiente que simbolizaba Cristo también, que fue levantado siglos más tarde. Se refiere a esa serpiente de bronce que se hizo en mitad del campamento. Dice, igual que la serpiente se levantó en mitad del campamento y los que miraban pues sanaban, dice, Cristo fue levantado para que todo aquel que mire con fe sea salvo. Luego el pueblo de Israel tuvo muchos simbolismos que fueron pasaron para nuestro conocimiento, que fueron traídos en las Escrituras para nuestro conocimiento, para que nosotros no caigamos en los mismos errores. Eso quiere decir que podemos caer, ¿no? Si no, no se hubiera escrito. No tentemos al Señor. Dice, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron, versículo 10, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Tú crees que Pablo suponía que íbamos a llegar al año 2013? Yo creo que no, porque los primeros creyentes creían que la venida de Cristo era inminente, ¿eh? Así que fíjate, si él dice, han alcanzado los fines de los siglos, imagínate que esto se ha escrito para nosotros. Sigue estando vigente. Y ahora hay una exhortación a nuestra vida. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No somos ni mejores ni peores que aquellos judíos. Somos seres humanos, hombres y mujeres que aunque hoy vestimos distinto, tenemos unos avances que ellos no tenían, seguro que sabemos muchísimo más de muchas cosas que ellos no sabían, aunque es probable que ellos tuvieran conocimientos que hoy nosotros no tenemos y que serían muy útiles, ¿eh? Pero es verdad que en líneas generales estamos más avanzados. Pero los problemas de la naturaleza del ser humano son los mismos. Nos quejamos de las mismas cosas, nos tientan las mismas cosas, tenemos las mismas dudas, y ahí no ha cambiado en nada la humanidad ni el ser humano. Nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea que humana. Sí, que yo estoy sometido a los mismos padecimientos, a las mismas tentaciones, tengo el mismo calor que tienes tú y el mismo frío y las mismas ganas de comer y de vestirme y de tener una familia y de tener un trabajo. Todos estamos sujetos a las mismas situaciones. Pero dice, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo creo que los israelitas en el desierto sufrieron más tentaciones que nosotros, ¿eh? Por lo menos desde el punto de vista alimenticio y de ciertas comodidades. Por eso Dios les dio la salida. No tenían que comer, les dio maná. No tenían que beber, les dio la roca que producía el agua. Hacía mucho calor, les mandaba la nube. De noche no veían, tenían la columna de fuego. En cada momento Dios, juntamente con la necesidad, les dio la salida. Y hermano, a ti y a mí nos pasa igual. Amén. Según venga la apretura en nuestra vida, según venga el problema, sepamos que Dios nos va a dar la salida. El peligro es que empecemos a murmurar, a quejarnos, a renegar, a buscar otra salida y otras alternativas, no conforme a la voluntad de Dios. A dudar de Dios en definitiva, ¿no? A no tener fe de que Dios está ahí y Dios es el que dirige mi vida. Amén. En este apartado la insistencia es a huir de la idolatría, pero a los corintios
se le tuvo que advertir de problemas de moralidad, de problemas de divisiones, de problemas de pleito entre los hermanos. ¿Te suena conocido eso? Es decir, que lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Por eso el apóstol tenía que poner orden en las vidas y muchas veces tenía que apelar, aprender de lo que había pasado en el pasado, ¿no? De lo que había ocurrido a las generaciones anteriores. Y todo este discurso, hermanos, debería llevarnos al versículo 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Sabe que la Escritura apela a la sensatez del ser humano. El Evangelio no es para personas insensatas, que no saben qué hacer en la vida, que no tienen nada mejor a qué dedicarse, que los pobrecitos no han estudiado, que los pobrecitos no tienen cultura, que son unos desarraigados de la sociedad. Es que el Evangelio precisamente es para gente sensata. Amén. Personas capaces de evaluar sensatamente y fríamente las consecuencias de las cosas. Y además dice, juzga tú mismo. El Evangelio no te va a obligar jamás a hacer nada que tú no quieras hacer. Si tú vas a hacer algo, es porque lo haces en plena libertad. Pero porque sensatamente tú dices, verdaderamente, este es el camino bueno. Verdaderamente es lo que Dios quiere. Verdaderamente es lo que viene bien a mi vida. Y Pablo les está poniendo estos ejemplos para que los corintios sean sensatos. Para que juzguen y evalúen y cambien situaciones que había en sus vidas. Y ahora nos vuelve a hablar como pueblo. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. No existe el cristiano aislado, el que va solo con la vida, el que no quiere saber nada de nadie, porque además dice la Escritura que una persona apartado de la vid, del tronco de la vid, se seca. Y nos dice, todos comemos el mismo pan y todos bebemos la misma copa. Y en este caso no está hablando de maná, ni está hablando de agua. El simbolismo para nosotros es el pan y el vino o jugo de la vid. Y dice, todos bendecimos la misma copa. ¿O no la bendecimos todos la misma? Todos bendecimos el mismo pan. Y nos dice, todos tenemos comunión con el cuerpo de Cristo. Amén. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, versículo 17, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. En la sociedad que ellos vivían, en aquellas religiones, también había alimentos que se sacrificaban a los ídolos. Y había ceremonias muy parecidas al cristianismo. También había una mesa, también había allí, en aquel caso sí, había una mesa, había unos ídolos, había unas copas, había unos alimentos. También la gente lo entregaba en ofrenda. Los sacerdotes también se alimentaban de aquello, probablemente a lo mejor incluso bebían todos la misma copa o hacían algo que ceremonialmente podía guardar un cierto paralelismo. Por eso había creyentes que lo mismo estaban en la mesa cristiana, que de allí salían y se iban al templo de Diana o al que fuera, y hacían un ritual y también tomaban de aquello y decían, pero ¿qué hay de malo en esto? Sí, casi se parece lo mismo.
Pero Pablo dice, detrás de una mesa está Cristo, detrás de la otra están los demonios. Lo cual nos habla a nosotros como creyentes que la mesa del Señor es exclusiva. Y que nuestro Dios es exclusivo. Y mira, hermano, si alguien quiere, como decimos en este mundo, jugar a dos barajas, es imposible. O somos de Cristo o somos del mundo. Yo he vivido en una religión donde no era ni una cosa ni la otra, es decir, lo podía mezclar todo, donde no estaba mal visto ciertas cosas, donde había unos sistemas que te permitían una convivencia, ¿verdad? Un paralelismo, un estar en un sitio y estar en el otro. El Evangelio marca fronteras. Jesús dice, yo soy el único que he muerto por ti, el único que ha vertido mi sangre, el único que ha entregado su cuerpo, el único que puede perdonar los pecados, el único que puede marcarte el camino. Luego, o me sigues a mí, o sigue a los demonios. No hay alternativa. Amén. O participamos de la mesa del Señor, o de la mesa de los demonios. No se puede estar en ambos bandos, porque además Dios expulsará de su mesa al que esté en connivencia con los demonios. Amén. Porque sabemos que en la mesa del Señor también se bebe para juicio, ¿no? ¿O no? En Corinto estaba pasando. Había un sector de la iglesia que todavía participaba de los ritos idolátricos, paganos de aquel tiempo, que se mezclaban con sus fiestas, con sus ceremonias, y después iban a la mesa del Señor en la iglesia. Y como era algo notorio, llamativo y no se controlaba, el mismo Pablo escribe a los corintios que se autoexaminen con sensatez, con juicio. Dice, porque muchos están enfermos y muchos han muerto ya. Claro, no podemos relacionar que ahora porque tú estés enfermo sea por esto o lo otro, ¿no? Pero bueno, en aquella situación, igual que le había pasado a Israel en el desierto, Dios estaba mandando un juicio a la iglesia en Corinto. Y había mortandad y enfermedad. Esto es para tenerlo en cuenta, ¿no? Creo que esto es para que tomemos en nuestra vida la reflexión. No vayamos nosotros a caer en el mismo error. Dice la Escritura que está escrito para que no codiciemos las mismas cosas. Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Tú hoy podías decir, bueno, pero en Cádiz, en pleno siglo XXI, ¿dónde está la mesa de los demonios? Bueno, pues alguna hay, y además clara, ¿no? No quiero atacar la sensibilidad de ciertas personas, ¿no? Por su ignorancia, pero hay mesas de demonios, donde tú puedes comer y beber en medio de un ambiente totalmente demoníaco. ¿Y por qué es demoníaco? Porque las consecuencias de lo que se hace se apartan literalmente de la ley de Dios. Y de lo que Dios llama bueno y de lo que Dios llama malo. Si tú estás bien fundamentado en la palabra, sabrás distinguir cuando una mesa es de Dios o es de demonio. ¿O no? Yo lo sé perfectamente. Es muy llamativo. Tú sabes en qué sitios debe de estar y en cuáles no debe de estar, de qué cosas debe de participar y de cuáles no debe participar. Lo que no puede estar un día en la mesa, sentado en la mesa del Señor, y al otro día la de los demonios, porque Dios no lo permite. Y además Dios eso lo evalúa y lo juzga. Dice el versículo 22: ¿o provocaremos a celos al Señor, que somos más fuertes que Él? ¿Sabe que en las Escrituras Dios dice que Él es un Dios celoso? Es un Dios exclusivo. Dice, es mi pueblo, es mío. Yo te redimí, yo te compré, yo te salvé, yo te dirijo. Entonces Él no se mezcla con nada, ni con nadie. O somos de Él, o no somos de Él.
Y si uno se aparta del Señor, está provocando su fe. No demos celos al Señor. Porque Él mismo se ha definido en alguna ocasión como un Dios celoso de lo suyo. Dice, y a nadie daré mi gloria, ni la compartiré con nadie. Pablo sigue escribiendo, todo me es lícito. Sí, tú puedes hacer todo lo que quieras. Dios te ha creado libre, todo puedes hacer. Dice, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Incluso Pablo estaba dispuesto, y sabemos, a restringirse aún en aquellos aspectos que pudieran dañar la libertad de un hermano, para no serle ni siquiera de escándalo. Aún hasta ahí llega el cuidado que debemos de tener. ¿O no es así? A lo mejor yo tengo libertad para hacer algo que no es malo, pero si yo sé que a ti te afecta profundamente en tu fe y en tu modelo de vida, yo no voy a hacerlo delante tuya. Luego, hasta ahí llega el cuidado, el calibrar las cosas de aún aquellos aspectos que mi libertad como creyente me permite. Yo no voy a hacer ostentación de ello en tu presencia para no destruir tu edificación. Luego, deberíamos de estar más atentos a las cosas, ¿no? Deberíamos estar mucho más despiertos, mucho más atentos, ¿verdad? Dice, ninguno busque ¿qué? Su propio bien, sino el del otro. Es un tema importante, porque la mayoría de las veces pues uno tiende a su propio beneficio, pero en la casa del Señor dice, mejor es que tú sufras un poquito para que el otro tenga un poco más, ¿no? Para que el otro no esté tan mal. Bueno, no voy a seguir aquí porque este ya era un problema muy puntual con respecto precisamente a esto del cuidado hacia la fe de los demás. Pero nos habla en el versículo 32 que no seamos tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, ¿para qué? Para que sean salvos. Amén. Hermanos, vamos a venir hoy a la mesa del Señor. Cada uno vamos a venir en un estado en nuestra vida en el Señor, algunos más crecidos, más desarrollados en la fe, en el camino del Señor, otros menos, unos que llevan más tiempo, otros que comienzan, ¿verdad? Unos que tienen más conocimiento, otros que tienen menos conocimiento, pero lo que sí está claro, que en lo que el Señor nos ha revelado, seamos sinceros y honestos. Dios no va a demandarle lo que me demande a mí, no te lo va a demandar a ti. Ni lo que te demanda a ti, seguramente, por supuesto, me lo va a hacer a mí. Pero Dios lo que no quiere es que seamos ignorantes. Que andemos, ¿verdad?, haciendo aquellas cosas que no son buenas, que no son correctas. Que no lleguemos a los extremos que llegaron los que nos han precedido en algún momento. Extremos ya muy llamativos, diríamos ya que, bueno, esto ya si Dios no lo evalúa, ¿qué va a pasar, no? Pero yo te digo algo, que el Señor, si tú te estás alimentando de ese alimento espiritual que es Cristo, nosotros vamos a recibir ese conocimiento de Dios, esa sabiduría de Dios, ese desarrollo de Dios, para que cuando vengamos a la mesa del Señor sea una mesa de bendición y no de juicio. Porque sabe, lo que vamos a bendecir es la copa de bendición. Venir a la mesa de Dios es para ser bendecidos, para desarrollarnos, para crecer, para aumentar en estatura, para llegar a esos niveles que Dios quiere que lleguemos.
Lo que Dios no quiere es que tú y yo vengamos aquí ignorantes y mucho menos equivocados. Claro, y pobre del que acuda en doble, diríamos, en doble modelo de vida. Pero yo estoy convencido que si tú hoy acudes a esta mesa, lo vas a hacer en plena certidumbre de fe. Amén.